Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo Batman número 10, con guión de Matt Fraction y arte de Jorge Jiménez. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en Bristol Township. Vandal Savage observa los restos de la mansión Wayne consumiéndose por el fuego. Mientras tanto, Stephanie Brown, Batgirl, a medio despertar, pregunta por mensaje qué fue lo que hicieron. Damian Wayne, Robin, le responde que volaron la mansión Wayne. Doug Thomas, The Signal, está en el hospital y comenta que le parece una locura. Stephanie agrega que no compensa el haber perdido a Bárbara, pero Damian le recuerda que debe confiar en el plan. Por su parte, Vandal Savage estalla en carcajadas. Nos movemos a Old Town, al cuartel general de la policía de Gotham. En una rueda de prensa, Savage comenta que anoche hubo 17 redadas exitosas contra Batman y sus asociados, y que la campaña Delata al Murciélago ofrece una recompensa en efectivo por ellos. Dentro de las oficinas, Savage indica que recuperar datos de las unidades confiscadas es la prioridad número 1. Pide también conseguir la composición de los ácidos usados para destruir lo que no pudieron confiscar y sacar a la mujer Gordon del edificio para trasladarla a Supermax. Se detiene un momento cuando pasa junto a Jim Gordon. Jim y Savage cruzan miradas, como esperando ver quién habla primero, pero Savage sonríe levemente y continúa caminando seguido de sus asistentes y equipo de asalto, mientras comenta que Jim Gordon es un hombre valiente. Nos movemos a Little Tokyo, a Tozuki Plaza, donde se lleva a cabo un funeral. Frente al féretro solo está Tozuki-san. Al notar que alguien se le acerca por detrás, le dice que esto es un asunto de familia y que no saldrá vivo del edificio. El hombre, mientras le entrega un shukibukuro japonés, un paquete envuelto en papel blanco y atado con cuerda, responde que correrá el riesgo. Y que, además, ahora todos son una sola familia. Le revela que la flor blanca en su solapa no es realmente una flor, y que ellos solo escuchan a la gente cuando llevan máscaras. Tozuki-san se levanta de golpe y le apunta la cara con su pistola. Le grita al Minotauro que él metió a su hija en esa caja. Como comentario, el Minotauro ejecutó a seres queridos de los líderes de su organización, incluyendo a la hija de Tozuki-san, en el número 4 de la serie. El Minotauro le responde que por esa misma razón está dispuesto a pasar por alto su reacción. Mientras Tozuki-san saca unos lentes ensangrentados del sobre, el Minotauro le advierte que si aprieta el gatillo, jamás entenderá el regalo que le trajo ni lo que significa. Nos movemos a la noche anterior, en Portside. El Minotauro le recuerda que Hugo Strange le encargó un asesinato y él envió una pandilla de espadachines de Trip Z para la misión, pero esta no salió según lo planeado. Como comentario, el Minotauro se refiere al intento de asesinato de la doctora Annika, que fue evitado por Batman. El Minotauro agrega que, en lugar de permitirle enmendarlo, Hugo Strange y sus hombres monstruo declararon la guerra a Tozuki Petrochemicals. Ahí vemos el enfrentamiento entre ambos bandos. Hugo Strange, al verse perdido, decidió huir por un pasadizo secreto. El Minotauro le explica a Tozuki-san que él ahora forma parte de Taurus, y cuando alguien le declara la guerra a uno de ellos, se la declara a todos. Es una cuestión de honor. Ahí vemos a Hugo Strange siendo interceptado y acorralado. Antes de que pueda reaccionar, sus atacantes lo acribillan, acabando con él. Mientras vemos su cuerpo tendido en el suelo, el Minotauro agrega que cuando uno de ellos sangra, todos sangran. Y la sangre exige sangre en retribución. Finaliza diciendo que Hugo Strange sangró mucho. Le da las condolencias por su pérdida y se retira, dejando a Tozuki-san solo en la habitación. Nos movemos a Tree Corner, a Wayne Enterprises. Bruce Wayne, con café en mano y escoltado, les dice a los demás que los asesinos iban tras la doctora Seller, no tras él, por lo que los guardaespaldas deberían estar con ella. Blake le responde que el consejo se preocuparía menos por su seguridad si él se preocupara más por la suya. Le informa que la doctora Seller presentó la documentación para cerrar su proyecto. A Bruce no le sorprende que lo haya hecho. Blake le muestra unas gráficas en una tableta y le dice que, al liberar su suministro de titanografeno, podría reconsiderar sus aplicaciones militares. Le pide que mire el potencial de rendimiento, pero Bruce lanza la tableta contra la puerta, diciendo que no. Ese tipo de dinero no les servirá de nada.
Blake le recuerda que es una empresa que cotiza en la bolsa y que tienen accionistas y expectativas de beneficios que deben conseguir en su representación. No puede simplemente desestimar ingresos de miles de millones como si fuera una botella de vino barata. Bruce responde sonriente que él bebe champán. Blake le pide que diga que sí, y 4 divisiones moribundas de la empresa se convertirán en las más rentables. El precio de sus acciones se triplicará de la noche a la mañana. Con esa cantidad de dinero, pueden hacer todo lo que quieran. Bruce queda pensativo, mientras Blake intenta llamar su atención. Luego lo vemos con el traje de Batman. Alfred está con él, preguntándole qué le sucede. Bruce le responde que es el dinero. El dinero y la sangre. Nos movemos al Upper West Side, al búnker de Batman. Alfred comenta que esos son los 2 pilares de cualquier imperio criminal. Bruce añade que, si no tienes uno, es mejor tener mucho del otro. La sangre es ruidosa y llamativa, genera calor y atención, pero el dinero parece respetable, civilizado y legal. Y con suficiente dinero, puedes hacer cualquier cosa. Mientras busca en la computadora, comenta que, como Batman, él se centra en la violencia y el caos del crimen y lo que pasa después. Fue Bruce Wayne quien empezó a pensar en el dinero. Mientras muestra en pantalla los rostros de Lupo Capitolina, Tosuki-san, Fang-hei, Vesna, Oswald Cobblepot y la penitenta, agrega que el Minotauro permaneció invisible porque no trató Gotham como territorio que conquistar, sino como mercado que desestabilizar, un activo que adquirir. Por eso cree que el hombre con el que están tratando es un capitalista. Alfred, vestido como contador de antaño, dice que entonces será una noche de contabilidad forense, rastrear números de ruta y seguir cuentas extranjeras misteriosas. Pero Bruce lo interrumpe y responde que no. Eso puede esperar. Mientras se coloca la máscara de Batman, añade que Vandal Savage ha estado frente a todas las cámaras durante las últimas 12 horas, declarando que la era de Batman se terminó. Finalmente, sale corriendo del búnker a toda velocidad, mientras le dice a Alfred que esta noche le hará saber a Ciudad Gótica que no se irá a ningún lado. Nos movemos al Lower West Side. Unos rufianes disparan mientras conducen a toda velocidad. Gritan que ahora esas calles son suyas porque Batman está muerto. Pero Batman los interrumpe, cayéndoles encima. Por su parte, en la televisión, Vandal Savage comenta que terminó el reinado de ilegalidad de ese terrorista urbano tras años de inacción y de complicidad cívica, y que fue él quien le puso fin. Mientras vemos cómo los delincuentes terminan amarrados e inconscientes en la entrada del GCPD. En la televisión, Savage sonríe y agrega que está seguro de eso. Con más de 24 redadas la noche anterior, paralizaron sus operaciones. Nos movemos a Coventry. Un par de delincuentes disparan a la policía. Gordon, detrás de la patrulla, le dice a Espinosa que esperan a que recarguen para intervenir, pero nota que ya no hay más disparos. Al salir, el rehén señala hacia arriba y dice que él estuvo aquí, mientras los delincuentes yacen dormidos. Vandal Savage infla cada vez más las cifras en la televisión. Afirma que pronto tendrán al murciélago bajo custodia, ya que clausuraron más de 35 de sus llamados búnkeres. Más tarde, en otra nota, aumenta la cifra a 44 bases tomadas anoche y agrega que todas estaban repletas de armamento, equipo y discos duros, que ahora están en su posesión. Conocen todos sus secretos. Batman no podrá huir para siempre. Nos movemos al Diamond District. La silueta del murciélago surca la noche estrellada de Gotham, mientras que una tienda está siendo robada. Uno de los delincuentes grita que es hora de irse, pero se topa con Batman, quien lo detiene al instante. Mientras tanto, en The Narrows, la guardia costera encuentra un yate en llamas con hombres pidiendo auxilio. Nos movemos al Iceberg Lounge del Far East Side. Un hombre sale volando por la ventana, pero una cuerda lo deja suspendido en el aire. Mientras tanto, en el Upper East Side, unos bomberos observan cómo una espuma blanca, el Bat Foam, la batiespuma, apaga el incendio en un viejo edificio. Al mismo tiempo, Batman prepara y activa un dispositivo en la azotea del edificio para luego retirarse del lugar. Nos movemos a Alleytown. Selina Kyle, Catwoman, se encuentra con Batman, cada uno desde la azotea de un edificio. Ellos cruzan miradas y, sin decir una palabra, se retiran por lados opuestos.
Volvemos al cuartel general de la GCPD, en el laboratorio de informática forense. Un policía le dice al técnico forense que el comisionado llamó de nuevo. El técnico pide que le diga que, de los 5 discos duros que sus matones le tiraron en el escritorio esta mañana, bañados en ácido, hay uno que todavía funciona y acaba de ponerlo en marcha, así que puede dejar de joderlo. El policía les responde que no le va a decir eso. De repente, todo el laboratorio queda a oscuras, a excepción del disco duro, que emite una luz amarilla. Mientras tanto, Stephanie, Duke y Damian reciben notificaciones en sus teléfonos. Cuando las abren, se encuentran con un video de Barbara Gordon. Ella los saluda y les dice que, si están viendo esto, significa que el plan funcionó. Los 3 están a salvo y ella está bajo custodia policial. Sabe que Batman no es un maestro en la comunicación directa y oportuna, pero en este caso fue a petición de ella. Le preocupaba que, si sabían lo que habían planeado, pudieran intentar rescatarla. Los quiere a todos por eso, pero no podía dejar que pasara. Les promete que está bien y les pide que confíen en el plan. Batman activa algo a control remoto que parece desconectar a Savage de la red inalámbrica. Finalmente, en el video, Bárbara afirma que esta noche derrotarán a Vandal Savage, solo que él aún no lo sabe. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Guerrero. Mientras los dispositivos se activan, Bárbara les pide que recuerden que, en los días y semanas que vendrán, sin importar lo que Savage diga o lo que escuchen en televisión, Batman siempre gana. Savage, a gritos, pide que detengan el auto. Mientras tanto, en cada lugar que vimos antes, como el Iceberg Lounge del Pingüino o el puerto de Miller, vemos que más dispositivos se activan y emiten chispas de luz. Savage, sin entender lo que está ocurriendo, le ordena a su equipo que se mueva. Finalmente, mientras vemos a Batman con una misteriosa sonrisa, Bárbara culmina su mensaje diciendo que, como él siempre gana, eso significa que ellos también siempre ganan. Siempre. Vandal Savage observa que el edificio del GCPD está completamente a oscuras, mientras que más y más chispas de luz se mueven por la ciudad y se elevan al cielo. Bárbara, en su mensaje, agrega que cuando las cosas se pongan oscuras, si empiezan a dudar, si empiezan a tener miedo, solo deben mirar hacia arriba y buscar la luz. Ahí vemos a Robin poniéndose de pie, a Duke acercándose a la ventana con alegría y a Stephanie con lágrimas en su rostro, mirando lo que ha aparecido en el cielo. Es la nueva batiseñal, hecha con miles de puntos de luz, pero no es una batiseñal cualquiera. Tampoco es la que hizo Absolute Batman al quemar el dinero de Black Mask. Esta es la batiseñal 2.0, compuesta de 3000 drones autónomos con luces LED de 90.000 lúmenes. Y delante de ella se encuentra Batman, de pie sobre una gárgola de piedra, sosteniendo un batarang, y diciéndole a la ciudad entera que él sigue ahí. Este número me encantó, y más cuando lo miro desde Batman, porque aquí Bruce no está reaccionando como alguien acorralado, sino como alguien que entiende perfectamente qué tipo de golpe recibió. Savage no solo le quitó bases, tecnología o seguridad, intentó quitarle el control de lo que Gotham cree de él. Lo puso en televisión como un símbolo derrotado, como si la ciudad ya tuviera que aceptar que Batman era cosa del pasado. Pero justo ahí es donde el número se siente más positivo, porque Batman hace lo que mejor sabe hacer. Vuelve a la noche y deja que Gotham lo vea actuar. Y eso me encanta, porque su respuesta no es una gran pelea ni un discurso dramático. Es Batman apareciendo en todas partes, apagando incendios, deteniendo criminales, recuperando las calles poco a poco. Mientras Savage habla demasiado, cambia cifras y presume victorias que todavía no entiende, Batman va demostrando en silencio que sigue ahí. Ese contraste funciona muchísimo. Savage quiere controlar la ciudad desde los medios y desde la policía. Batman la protege desde los techos, desde los callejones, desde los lugares donde la gente realmente lo necesita. También me gusta que Batman se vea como mejor se ve, como alguien que ya había pensado varios movimientos por delante. Incluso lo de Bárbara, aunque duele, tiene ese peso de confianza absoluta en el plan. Ella está capturada, pero sigue siendo parte de la victoria. Damian, Stephanie y Duke están golpeados emocionalmente, sobre todo Stephanie.
pero el mensaje de Bárbara les devuelve algo muy importante: la certeza de que no están solos y de que Batman no cayó. La Batiseñal 2.0 es el cierre perfecto para esa idea. Puede ser algo exagerado, o sea, estamos hablando de 3000 drones, pero en este contexto funciona precioso, porque la Batiseñal nunca fue solo una llamada para Batman, era una luz para Gotham. Y Bruce, al levantarla otra vez así, no está presumiendo tecnología, está diciendo: pueden apagar una mansión, pueden tomar mis bases, pueden intentar borrar mi nombre, pero no pueden apagar lo que esto significa. Parece que Bruce viajó al universo Absolute y recibió un par de clases de su contraparte ahí. Incluso el tema del Minotauro se suma a esa mirada. Si él ve Gotham como un negocio que se compra, se mueve y se explota, Batman la ve como una ciudad viva, llena de gente que todavía merece esperanza. Por eso el número se siente como un cambio de impulso. No todo está resuelto. Hay varias tramas que todavía necesitan aterrizar. Hasta la muerte de Hugo Strange se siente como algo sorpresivo, pero a la vez pensado con anterioridad. Todo va cuadrando poco a poco. Lo de Annika, lo del Joker, lo del Minotauro y todo lo demás. Pero desde Batman, este número sí tiene algo muy claro. Perdió terreno para recuperar algo más grande. Y ahora quiero ver qué pasa cuando Vandal Savage entienda que no estaba peleando contra recursos ni escondites, sino contra una idea que Gotham acaba de volver a mirar en el cielo. ¿Será esto lo que necesitaba Tim para volver? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.